Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vas a aprender a usar un osciloscopio. Un osciloscopio es un aparato de visualización gráfica que te permite ver señales eléctricas desplazándote en un tiempo. Por lo tanto, en el osciloscopio se mostrarán señales en un plano bidimensional X e Y, en el cual las coordenadas indican el tiempo y las abscisas el voltaje de la señal. Estos aparatos se pueden clasificar en analógicos o digitales, aunque el resultado mostrado es el mismo. Esta práctica está orientada a un osciloscopio analógico Pantic Pan 8022, un poco viejo, pero te ayudará a comprender términos necesarios para su uso. Para la práctica construiremos un circuito con diodos como limitadores y cambiadores de nivel para representar la señal y su forma de onda. Dependiendo del osciloscopio se van a presentar una serie de controles básicos comunes a todos los osciloscopios. A continuación te indico cuáles son y para qué se usan dichos controles. En esta serie de controles, Power, como te puedes imaginar, proporciona la energía eléctrica al aparato. Intensity controla el brillo de la pantalla para visualizar la señal y Focus enfoca la forma de onda de la señal para verla más nítida. El control Time Diff fija la escala del eje horizontal, tiempo entre división, mediante la selección de frecuencia de un barrido interno. El botón central del conmutador permite un ajuste continuo de la escala del eje X y solo en su posición de calibrado, completamente girado a la izquierda o a la derecha, dependiendo del modelo, que a veces está indicado al lado del mismo computador. La escala de la pantalla es la indicada en el selector Time Diff. X Position Mag permite ampliar la escala horizontal, en este caso 5 veces más. Estos controles se utilizan para controlar el disparo de barrido mediante el cual la señal se fijará a los valores del barrido. El control de Level fija el valor de la tensión de entrada con el que se inicia o se dispara el trazado de la misma en la pantalla. Con ello se consigue que trazados sucesivos se superpongan al iniciarse siempre en el mismo punto, dando así una imagen inmóvil en la pantalla. La imagen resulta inestable cuando este mando está desajustado. La escala más menos determina el que el inicio del trazado de la curva se realice con pendiente positiva o negativa respectivamente. Mediante Source se puede conectar la señal de barrido interna de trigger para sincronizarla con una señal exterior que se conectará mediante el zócalo del trigger exterior. Los canales de entrada, eje vertical, designan la tensión de la señal. Como puedes ver, tiene dos canales que te permitirán conectar dos señales diferentes a través de los zócalos de cable coaxial tipo PNC, Input Y e Input X. La toma de tierra se conectará a la tierra de los circuitos a medir, y en este caso la toma de tierra es única para ambos canales. El control Position controla la vertical de la imagen, desplazándola verticalmente en la pantalla. El conmutador Volts División fija la escala del eje vertical en voltios por división grande. El botón central del conmutador permite un ajuste continuo de la escala del eje Y, y solo en su posición de calibrado, completamente girado a la izquierda o a la derecha, dependiendo del modelo. La posición de calibrado viene indicada en el panel frontal del aparato. La escala de la pantalla es la indicada en el selector, y va desde los 5 mV hasta los 20 voltios. El interruptor AC, GND y DC filtra la señal de entrada quitando las componentes de corriente continua AC, es decir, representa la señal variable en el tiempo eliminando cualquier componente de continua, conecta el canal a tierra con independencia de la tensión que esté aplicada al borde de entrada, por lo que en la pantalla aparece una línea recta, horizontal, un barrido, que podremos desplazar hacia arriba o hacia abajo, fijando así el origen de los potenciales. No filtra la señal de entrada DC, incluyendo también los componentes de corriente continua que ésta puede tener. El interruptor mode permite seleccionar un canal u otro, o también ambos en el modo dual. La opción AZ presenta la suma de las señales de los dos canales. Las sondas de medida son los conectores específicos para realizar la medida del osciloscopio, por lo que no vale cualquier cable para realizar la medida. Las sondas se diseñan para que tengan un efecto mínimo sobre el equipo que va a medir, es decir, ofrecen una carga sobre el circuito que atenúa el efecto de manera pasiva. Existen tres tipos de sondas principales: las sondas pasivas, las sondas activas y las sondas de corriente. Las sondas activas amplifican la señal que captan antes de enviarla al osciloscopio. Se suelen utilizar para la medida de fuentes de alimentación y equipos con cargas bajas. Las ondas de corriente permiten medir directamente la corriente de un circuito eléctrico y pueden ser de corriente directa o de corriente alterna.
Las ondas pasivas son las más utilizadas. La mayoría de estas están marcadas por un factor de atenuación expresado por X. Si el signo X aparece delante del factor de atenuación, estará funcionando como factor de amplificación. Por el contrario, si aparece detrás, actuará como factor de división. En mi caso tengo una sonda de factor de amplificación y puedo oscilar el factor en la unidad o en 10 veces superior a la señal que se va a medir. Antes de usar una sonda amplificadora o atenuadora, se ha de realizar un ajuste en frecuencia para dicho osciloscopio en particular. Este ajuste se llama compensación de la sonda y se realiza de la forma que vas a ver. Lo primero que tienes que hacer es poner la impedancia de la sonda a mínimo. Conecta la sonda a través del puerto del canal que quieras medir. Observa que tanto el macho del osciloscopio y la sonda tienen una serie de ranuras para que encajen. El extremo de la sonda lo conectarás a la salida de calibración interna del osciloscopio, designado como cal. Esta señal interna del trigger proporciona una señal cuadrada de 5 voltios pico a pico y nos servirá para dicho fin. No hace falta que conectemos la masa de la sonda, porque el osciloscopio tiene su propia masa. La calibración se lleva a cabo mediante el tornillo de ajuste de la sonda y lo moveremos de un lado a otro hasta que la señal de calibración se vea perfectamente cuadrada, es decir, sin picos o deformaciones. Como puedes ver en el vídeo, la señal presenta una pequeña deformación que corregiremos moviendo el tornillo de la sonda y ajustando la señal para que se presente una señal óptima. Para la siguiente práctica vamos a necesitar un transformador sin punto medio para medir la tensión pico a pico como el mostrado en la imagen. Conectaremos la punta de la sonda en un extremo del transformador y el otro extremo del mismo a masa del osciloscopio. Cuando encendamos, lo primero que tenemos que hacer es ajustar el tiempo entre divisiones y los voltios por división del canal para ver la señal. Aumentando el tiempo de disparo entre divisiones, hacemos que la señal se refresque más despacio. Bajando el voltaje entre divisiones, estamos haciendo la señal más pequeña. Ten en cuenta el factor de potencia a la hora de visualizar la señal, ya que si tu sonda es de amplificación, verás la señal a menos volts por división, y llegado a un nivel dejarás de verla. Bien, en este momento he ajustado la señal a 2 voltios por división y un tiempo de refresco de 2 milisegundos. Teniendo en cuenta que la cuadrícula que se muestra en pantalla es una regla para medir la señal actual, deberé de encuadrar un ciclo para que me permita medirlo visualmente. Para ello ajusto el time diff a 50 milisegundos para obtener un ciclo de la señal tal como ves en pantalla. Y si ajusto mediante Position Mag y el centrado vertical, puedo poner el pico máximo justo encima de la escala vertical, alineándola con la abscisa. Aunque no se aprecia muy bien por la calidad de la imagen, una vez ajustado la señal a la regla, el pico positivo vale aproximadamente 18 voltios, por lo que el valor pico a pico vale 36 voltios. Utilizando un multímetro digital nos dará una lectura de poco más de 12 voltios pico a pico. ¿A qué se debe esa diferencia? Pues es sencillo, al cambio de escala. El multímetro digital te muestra la tensión eficaz de la señal alterna, es decir, no te indica el valor máximo o pico pico de la señal, sino la media de su tensión eficaz que se calcula con la fórmula que aparece en pantalla. Para medir la frecuencia de la señal nos fijaremos en la escala horizontal que indica el tiempo. Para calcular la frecuencia tenemos que calcular la inversa del periodo. En nuestra señal original vemos que en una escala de 10 voltios por división y 5 milisegundos observamos que un ciclo completo ocupa casi 4 cuadraditos. Primero tenemos que calcular el periodo que se asigna con la siguiente fórmula y a raíz de ahí derivamos la frecuencia para obtener una frecuencia de 50 Hz, frecuencia aproximada de la red eléctrica.